Las niñas y los niños son lo más valioso que tenemos. Por este motivo, el reto para prevenir y atender el abuso sexual infantil es muy grande. Las madres y padres de familia, cuidadores, educadores y tutores somos figuras claves en la protección de su integridad, así como en la denuncia ante la duda, sospecha o la confirmación de algún caso de esta índole. Desafortunadamente, este tipo de actos es más común de lo que pensamos. Educar a las niñas y los niños en el reconocimiento, autocuidado y respeto de su cuerpo con un lenguaje claro, sencillo e información de acuerdo a su edad es la mejor medida de prevención que los protegerá de cualquier tipo de abuso. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast. Hola, está hoy con nosotros María Ludivina Lozano Leal. Ludi, bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte a ti. Ludi es, además de ser una mujer que ahorita voy a comentarles, su currículum es una mujer muy especial en mi vida, es mi maestra de vida, mi amiga, mi compañera, y he aprendido muchísimas cosas de la atención a la violencia, viéndola a ella actuar en su feminismo, pero también con todos los alcances que ha logrado en Vicali. Y además quiero decir que ahora desde esta trinchera admiro tanto la profesionalización, la sistematización, el alcance, los resultados que tienen en Vicali. Ludi, gracias por aceptar, bienvenida. No, muchas gracias, es un honor para mí que me hayas invitado. Ludi es licenciada en Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes, es fundadora de Vicali AC, tiene doctorado honoris causa, es escritora, es educadora popular, pero además es una mujer generosa que contribuye permanentemente a la construcción de políticas públicas, al perfeccionamiento de las acciones de gobierno. Ella ha sido consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Estatal de las Mujeres, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto de las Mujeres Regias, del Instituto de las Mujeres de Guadalupe, y ahora estamos muy contentas porque aceptó formar parte, con doble tarea, doble cachucha, del Consejo Consultivo de Masculinidades Positivas, Vicali, desde 1999, creo que lo comentamos ya antes en otro podcast. Ha estado trabajando aquí en Nuevo León las masculinidades positivas, es uno de nuestros pioneros importantes y de hecho es en gran parte el modelo que nosotros tenemos del Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca se basa en el conocimiento y la experiencia que ha aportado Vicali a la vida pública. También se integra como consejera del Consejo Consultivo de Mujeres Plenas, porque su trabajo en materia de violencia en contra de las mujeres ha sido muy importante en Nuevo León. Ella ha sido creadora, constructora de lo que hoy son las determinaciones legales, las políticas públicas, son pioneras en estas materias y eso nos ha permitido que desde la vida gubernamental aprendamos de esta experiencia y podamos plasmarla en elementos que permitan ir solucionando a la escala que es en donde deberíamos atenderlas, que es a través de los gobiernos, esos esfuerzos y este talento que ellos hacen desde la parte de la sociedad civil. Muchas gracias. Es un súper honor poder platicar el día de hoy contigo. Y un tema bien importante que creo que hay que resaltar y atender suficientemente es el tema de las infancias. Vicali siempre ha trabajado desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de la atención de uno de los espacios más invisibles de la violencia, que es las niñas y los niños que están en esos hogares en donde están viviendo violencia, las niñas y los niños que están en las escuelas, que están institucionalizadas en las escuelas y que tal vez no se está haciendo lo suficiente o se ha venido perdiendo también el ímpetu de hacer lo suficiente desde las escuelas. Entonces la problemática ha venido ampliándose en materia de la violencia. Cuando esta violencia de género se convirtió en violencia familiar y cuando esta violencia familiar se convirtió en violencia social y permaneció como una circunstancia cotidiana en nuestro estado, estos niños y niñas vivieron a partir de ahí una violencia desde que nacen y justo en lo que nosotros íbamos aumentando en el nivel de violencia, en su amplitud, en su permanencia, también quizá
íbamos perdiéndoles de vista e íbamos disminuyendo o haciendo menos sólidas las acciones públicas para ello. Y sobre esto versa esta conversación con una persona que no podría ser la más especializada porque ha tenido esta lucha desde hace tiempo y que además el día de hoy tiene puntos bien claros, tiene denuncias bien puntuales sobre lo que deberíamos estar haciendo en esta materia y sobre eso queremos invitarte a participar, Ludy. Gracias. Bueno, debo decirte que soy niñista. Todo el proyecto que empezó con las mujeres es por los niños y por las niñas. O sea, decía, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, para poder que estos niños mejoren, que tengan mejores oportunidades, hay que hablar con la mamá y con el papá, que son los responsables de la crianza. Entonces, así comenzamos y así trabajamos con niños y niñas, y en estos momentos, pues digo, hay que trabajar de forma muy agresiva, porque la OSD habla de que somos el primer lugar en abuso sexual infantil y en trata de personas, y eso es terrible, 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 porque si no cuidamos a los niños y a las niñas, un país que no los cuida, pues no tiene ni presente ni futuro, para acabar pronto. Entonces creo que es un tema que le tenemos muy escabroso, pero que le tenemos que meter mano, porque si me voy hasta el final de la plática, por decirte que de prevención, que es para lo que me invitaste, resulta que de los adultos, generadores de violencia, más del 90% vivieron violencia en su infancia y abuso sexual. Entonces, repiten y repiten el patrón. ¿Qué podemos hacer para romper el patrón? Trabajar con los niños y las niñas. Eso es la única forma que tenemos de romper el patrón, para que esos niños y niñas no sean generadores de violencia. Y para esto, en la primera infancia, pues obviamente las niñas y los niños dependen de sus papás, de las personas que los cuidan, de sus cuidadores. No podemos poner la responsabilidad de los bebés en que se cuiden a sí mismos, porque pues claro, no tienen esa capacidad. Entonces, para muchas madres es muy difícil o no acostumbran a hablarles a los niños de la prevención del abuso sexual, por ejemplo, que al rato van a ir a dar a la escuela. A mí me choca, lo voy a decir aquí, pero me choca que digan, porque es una obviedad, que el abusador o el generador de este tipo de violencia, pues está en la familia, el abuelo, el papá, el hermano, el tío, el vecino y el maestro, los lugares donde se mueven. Digo, pues eso es obvio, son niños pequeños. Ni modo que va a ser que venga de otro lado o de otro país, tiene que ser que esté en su entorno. Sin embargo, los niños y las niñas tienen que crecer sanos, fuertes, seguros de sí mismos y confiados en que las personas que los cuidan son personas buenas. No podemos meterles el miedo de, como he escuchado a madres jóvenes, es que no se lo puedo dejar ni a mi papá porque dicen que los abusos están en la familia. No, yo creo que no podemos actuar de esa forma. Yo creo que tenemos que, de alguna forma, proteger a los menores para que ellos después se cuiden a sí mismos. Antes de los 5 años o 6, ponle 6 o 7, pues no hay pudor. Tú ves a un niñito de pañal, por ejemplo, que se quite el pañal y puede estar desnudo todo el tiempo y pues le da lo mismo exactamente, estar desnudo. Entonces es cuando se empieza a hablar de lo que es privado y de lo que es público. Hay, no sé, hay dibujos infantiles de un contorno de una silueta de niño o niña donde ponen circulitos y es como un semáforo rojo, verde y amarillo que se puede tocar y que no se puede tocar y quién lo puede tocar y siempre que se sientan cómodos. Entonces el niño va viendo cuáles son las partes privadas. Siempre tienes que hablarles por los nombres correctos, o sea, así como esto se llama dedo, se llama ojo, pues se llama pene, se llama vulva, ¿verdad? Pero sin embargo es como muy complicado para un chiquito de 2 años decirle que no te toquen el pene, que no te toquen la vulva. O sea, me parece mucho más fácil para una mamá, es donde va el calzón, donde va el traje de baño, es la zona privada. Simplemente es para ti, para tu higiene, para que las personas que te cuidan te puedan ayudar si estás en algún problema, si tienes que ir a ver al médico, si tienes que ir a ver todo. Que el niño se sienta con toda la seguridad de poder, una vez que esté más grande, poder decirle no a esa persona que quiera hacerle algo. Claro. ¿Verdad? Ya para cuando llega a la escuela, ese niño ya aprendió, esa niña ya aprendió
cuáles son sus partes privadas que tiene que cuidar, que son de ella. Entonces, así es más fácil. Pero si ese niño no lo sabe y no se lo contaron y no se lo dijeron, son presa fácil de cualquier depredador. Y si aparte esos padres y esa madre los educaron con premio castigo, es todavía más fácil. Los depredadores se conocen muy bien esa técnica de qué te doy, qué te compro, ¿verdad? A cambio de que me des. Hace muchos años, Elisa, yo estaba apenas empezando a trabajar y tenía que, no había transporte en la colonia donde yo vivía, caminaba como unas 17 cuadras para el transporte. Había un vecino, allá 2, 3 casas, un señor muy amable, carismático, porque resulta que los depredadores no tienen cara, o sea, puede ser cualquier persona, el más sonriente, el más amable y todo, que trabajaba cerca, tenía un puesto ejecutivo en un edificio cerca donde yo trabajaba y desde el principio me ofreció llevarme y traerme. Y yo me subí una sola vez a ese coche y dije, yo no me vuelvo a subir con él, porque sentí algo que me desagradó. Entonces, o sea, porque vas desarrollando cosas. Bueno, pues esos niños pequeños de 7 años, de 8, tienen que tenerlas ya bien desarrolladas. Y voy a esto porque un día regresando yo del trabajo, encuentro a unas niñitas que yo cuidaba niños antes de trabajar, y encuentro a unas niñitas que yo cuidaba saliendo de esa casa donde vivía ese vecino. Y les pregunto, eran vacaciones de verano y traían unas bolsas de dulces que les compraban sus mamás para que anduvieran vendiendo dulces, niñas emprendedoras, según eso, y sacaran algo de dinero. Y entonces les pregunto, ¿por qué están saliendo de ahí? Y me dicen, es que el Señor nos compra dulces. Y yo dije, el Señor con el que yo no me quiero subir al coche, ¿verdad? Con el que mis hermanas dicen que no pueden ir a comprar ni ir a la tiendita porque el Señor las mira feo. Entonces, pues como muy raro. Entonces les dije, ¿saben qué? Mañana, es día de pago, voy a tener dinero, nos vemos en la placita de aquí de la colonia y yo les compro todos sus dulces. Para poder platicar con ellas, porque me decían que entraban todos los días a que el Señor les comprara dulces. Te estoy hablando de niñas de 8 años, más o menos. 7, 8, 9 años. Entonces, platicando con ellas, resulta que entraban a esa casa donde la señora nunca estaba. El señor llegaba temprano del trabajo, había un solo hijo que estaba en la universidad, entonces el señor estaba solo. Entró a esta casa y si la niña se levantaba la faldita, les compraba 2 dulces. Si se bajaban los calzones, les compraba 5 dulces. Y así estaban, ¿verdad? Entonces, y las niñas salían de esa casa sonriéndose, ja, como que ya la hice, ¿verdad? Sí, me compraron suficientes dulces. Sí, claro. O sea, porque no habían aprendido lo que era privado y lo que no se podía hacer y no tenían la defensa para algo que pudo haber sido muy serio. Claro. Definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema muy complejo con el que tienes que hablar con los niños y las niñas sin asustarlos, sin hablarles de que está cercano el sujeto, la persona que les puede hacer daño. Simplemente tienes que cuidar esas partes de tal forma que una vez que tienen 7, 8 años y alguien les dice, haces esto y te doy un dulce, te compro una muñeca, te hago esto, pueda decir no, simplemente no. Ahora, cuando llegan a la escuela, en la escuela, yo creo que la sociedad de padres de familia tiene que reforzar ahorita a las madres, porque si no hay suficiente personal de intendencia, debe de haber una persona cuidadora fuera de los baños. Definitivamente lo creo porque hemos tenido muchos casos, o sea, no 1 ni 2, bastantes casos de los niños de sexto que abusan de los niños de primero y de segundo de primaria, ¿verdad? Entonces, pero si ese niño está seguro, no lo va a permitir, va a decir no y va a gritar y va a salir. Pero para no tener ese conflicto, pues debe haber personas que estén cuidando cerca de donde están los baños, porque a veces la maestra no se da cuenta que ese niño pidió permiso de ir al baño y tardó 1 hora en regresar y cosas por el estilo. Creo que tenemos que tratar agresivamente porque los depredadores los identifican muy bien. Identifican esos niños que viven violencia familiar, que es la forma primaria de violencia, de ahí sale a la escuela y luego sale pues a la calle y luego queremos convertir la violencia en las calles y es imposible si no acabamos con la forma primaria de violencia. Entonces yo considero que la única forma es que ese niño ya llegue a la escuela, esa niña, con una formación sexual que sepa cómo se tiene que cuidar y de una manera segura. Educado en el amor.
Si esas mamás o esos papás son muy de castigarlos, que no debe de ser corporal, dar nalgadas, dar esto, ofrecerles, y si tienes esto, te compro esto, pues los ponen en riesgo. Claro. Los ponen en riesgo. Entonces, estamos ante un problema bastante serio que tenemos que proteger los adultos a los niños y a las niñas. No podemos poner la responsabilidad en ellos. Yo no sé si te acuerdas hace años que había Chespirito, tenía unas cápsulas de cuídate a ti mismo. Sí. Y cuéntaselo a quien más confíes y cosas por el estilo. Los niños tienen que tener la suficiente confianza por si llega un adulto, un jovencito a la casa, un tío, un padrino o algo, y les dice que haga algo, gritar y decir, no, mamá, papá, me quieren hacer esto, me quieren hacer aquello. Pero para eso se tiene que construir esa confianza. Claro, y creo que hay dos elementos muy importantes sobre esto que tú mencionas, y uno es que si nosotros no mantenemos y las mantenemos funcionando de manera adecuada, de manera sólida, las escuelas para padres, nos estamos perdiendo de mucho. Si nosotros gubernamentalmente, institucionalmente, no tenemos funcionando las escuelas para padres, para madres, con habilidades parentales, con esta información, nos estamos perdiendo de mucho. Y por otra parte, si institucionalmente nosotros que tenemos obligatoria la educación inicial, que ya dentro del régimen mexicano hasta la educación universitaria está dentro del régimen universal obligatorio, si nosotros no avanzamos en la educación inicial y sobre todo en la parte de las guarderías o este tipo de espacios institucionales, institucionalizados, con esta información, que quienes salen de la normal, por ejemplo, lleven esta información muy clara, que eso es lo que tiene que suceder en estos espacios, que dentro de la currícula de la educación inicial tenemos que actuar de esta manera. Nos estamos perdiendo de grandes espacios que tienen muchísima trascendencia, desde donde los cuales se podría ir limitando, revirtiendo esta circunstancia, y no los estamos aprovechando adecuadamente. Sí, tienen que tener muy claro que un depredador, un abusador sexual es un adulto que usa menores para proporcionarse placeres sexuales, proporcionárselos al niño o a la niña o a una tercera persona a través de ellos. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro porque estamos en un problema muy serio. Por un lado, estamos integrando a los hombres al cuidado de los niños y las niñas, y por otro lado nos dicen que en la mayoría los que cometen estos actos son los hombres. Entonces entra como una cosa así. Entonces hay que tener muy claro lo que es, o sea, que no haya el pánico. El papá tiene que cambiar al niño, tiene que cambiar a la niña, las niñas sobre todo. Los niños pues tienen pelito corto, pero las niñas, más o menos como hasta los 8 años, entrevisté a 10 mamás, y a dos de las mamás de las niñas hasta los 9 años me dijeron que todavía ellas les tienen que desenjabonar el cabello, porque si no salen con el pelo tieso, todo duro, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que a los 7, a los 8 años hay que desenjabonarlas, pues tenemos que estar conscientes que va a entrar el papá, va a entrar la mamá, va a entrar la cuidadora, el abuelito, porque lo claro es lo otro. Proporcionarles, erotizarlos, o sea, esa es otra cosa bien diferente a cuidarlos, a bañarlos, a verlos desnudos, porque así te bañas, ¿verdad? Hay cosas, ayudarles a vestirse y todo eso. Entonces tenemos que separarlo un poco, y también separar los problemas de conducta que suceden en las escuelas y en los baños, que a veces son nada más problemas de conducta, pero hay que evitarlos para no confundir y no le pongan al niño una etiqueta de que este niño es un abusador del otro abusador, del menor, ¿verdad? Claro, porque además, siendo menores, estos niños hayan cometido la conducta más aberrante que haya sucedido, pues es que ellos a la vez son víctimas de una circunstancia y deben ser tratados y atendidos en su circunstancia para que esto se resuelva, ¿no? Porque al final no es más que un niño, una niña, un reflejo
de lo que le está sucediendo en su crianza. Exactamente. Y estamos en una época en que padre y madre tenemos que trabajar porque pues el dinero no alcanza, es una realidad, sobre todo los matrimonios jóvenes. Y esto me remonta a un caso de un niño en una escuela. Un niño que parecía que era víctima, una de las trabajadoras sociales, no regresa el niño al taller, la maestra le pregunta a la maestra y la maestra dice es que pidió permiso de ir al baño. Entonces, como son 2 chavas las que van a dar los talleres, va y lo busca al baño y se lo encuentra desnudo con otro muchachito intentando penetrarlo, chiquitos, primero, segundo de primaria. Entonces, ahí viene un problema porque hay que descubrir dónde está el adulto que está ocasionando eso. Y además tiene que ser, las escuelas no quieren problemas. Si nosotros diéramos problemas a las escuelas no nos permitiría ni entrar la directora. Tienes que ver cómo le haces. Y después de hacer un gran estudio, porque es una escuela muy conflictiva de niñas que se cortan, por ejemplo, niñas que se quieren embarazar desde 5º de primaria para poder salir de su casa y tener una casa ya para ellos, que van a conseguir a alguien que les consiga una casita. Entonces es todo muy agresivo. La conclusión fue un niño de 4º de primaria, como tú dices, un menor también, un menor que tenía un transporte que lo llevaba a su casa, la mamá salía hasta las 8 o 9, el niño traía la llave de su candado, ¿verdad? Y se encerraba con su tablet a ver películas porno. Eso fue. Entonces, yo pienso que no pueden estar solos, hay que buscar las vecinas, cómo se agrupan, y cómo una cuida a los niños de las otras, mientras unas trabajan y otras están en la casa, para poder evitar ese tipo de cosas que van dañando la mente de las niñas y de los niños. No había un adulto ahí, como Sí. de principio creímos. Y además, aquí salen otros 2 elementos súper importantes. Uno es, si nosotros no constituimos un adecuado sistema de cuidados, para nosotros sigue siendo el gran ausente, un elemento que no se resuelve, el sistema de cuidados, vamos a encontrarnos con muchísimos de estos elementos por varias razones. Uno es porque quizás si no hubiera llegado la pandemia a dejar tan claro el inequitativo sistema de cuidados, la complicación con la triple, cuarta, quinta agenda de la mujer, de qué era el sistema de cuidados y el desmantelamiento institucional que cada vez va más amplio de el que debería ser el sistema de cuidados a nivel estatal me refiero a Federación, Estado, Municipios. Lo que está sucediendo es que esa ausencia del sistema de cuidados nos está metiendo goles por todos lados, ¿no? Desde las mujeres súper estresadas, desde las mujeres que no pueden salir adelante, desde las mujeres que ven limitada su autonomía económica porque no tienen las posibilidades de trabajar, pero también desde la parte en el que si el sistema de cuidados no está bien establecido, cuando la mujer sale a trabajar, hay una ausencia permanente de cuidador, de cuidadora respecto a esta niña y este niño. Y luego nos vamos a otro punto que también es una herencia importante de la pandemia en gran escala, que es cómo tienen las niñas, los niños acceso a celulares, a tablets, de manera indiscriminada, porque quizá antes existía la idea de que tú tenías que tener alguna atención cuando tu hijo, cuando tu hija, sobre todo niñas, niños, estaban con un dispositivo móvil, ¿no? Pero cuando la pandemia hizo que eso fuera su vínculo de comunicación con la escuela, con el colegio, con su grupo de tareas, con su espacio de ver la clase o de buscar y hacer la tarea ahí, entonces les entregamos una puerta indiscriminada a un mundo muy complicado que es el no Internet. Entienden. Y que no entienden. Y que ahora son pues sus niñeras móviles, que son sus educadoras móviles, esos espacios, y sin alguien que esté tutelando, que esté vigilando, que esté explicando, pues se hace mucho más grave la circunstancia. Sí, la verdad es que es gravísimo. Y yo sí creo, si hay problemas de educación hacia las madres y los padres parentales y las escuelas de padres no están funcionando bien, pues el Estado tiene que tomar cartas en el asunto.
Yo creo que la Secretaría de Educación tiene mucho que ver en esto, porque el niño está ahí 5 horas, 6 horas del día. Entonces, ahí pueden identificar claramente esos niños y esas niñas que tienen problema para poder romper ese círculo. Yo diría que habría que reforzar mucho la atención en las escuelas, esos niños y esas niñas. Que sean niñas seguras, que puedan denunciar tranquilamente y que se les haga caso cuando denuncien. Y ser claros. Ahora, nos enfrentamos a muchos problemas, Elisa, en cuanto al abuso sexual infantil, porque incluso en los divorcios, los abogados simplemente le recomiendan a la otra parte, acúsalo de abuso sexual, ¿verdad? A mí me ha tocado estar cerca de personas y de las que acuden a Vicali, que o ellas están acusadas por parte del marido porque el abogado le dijo, o el abogado les dijo, acusaron al marido. Y ahí están los pobres niños en medio, que son los que tienen que interrogar y estar preguntando, y estar todo. Entonces, también están comerciando con los niños y están facilitando al depredador a que llegue de verdad a uno que no es, porque tenemos que estar muy claras, el que los niños y las niñas pequeños llegan a la cama de los papás a dormir a medianoche, de muchas familias, y muchos papás no saben qué hacer porque no pueden ni dormir, porque tienen a los niños en medio. Y cuando esas personas se separan, resulta que pasa los lleva 2 días, también esa niña y ese niño llega a la cama de su papá a dormir igualmente. Entonces es cuando la mamá dice, lo voy a acusar de abuso sexual porque está durmiendo con el papá. Entonces yo creo que tenemos que ser muy claros lo que es el abuso, para no estar acusando sin ser así, porque al que lo único que le hacemos daño es al niño y a la niña. Ya suficientes problemas tienen, ya suficientes problemas tenemos con esta cantidad tan alta, ¿verdad? Del índice que tenemos, como para también estar incluyendo a un grupo que no debe de estar en eso porque no le ha sucedido. Claro, y este crecimiento de la violencia vicaria, desde la parte de la ultra crueldad que ha venido adquiriendo la violencia, claro, porque la violencia se ha venido diversificando, pero también se ha venido intensificando en cuanto a crueldad. Y por otro lado, todos esos espacios en los que quizá una mujer con herramientas, con posibilidades de salir adelante, aprovecha estos elementos legales que están hechas para defender a quienes no tienen herramientas, a quienes son más vulnerables, y las utilizan indebidamente en contra de su pareja, sin advertir que en uno y en otro caso, pues los principales afectados son sus hijos, las niñas y los niños que están en medio de estos pleitos. Y si nosotros como adultos no tenemos las habilidades socioemocionales de tener una buena relación, pues tampoco tenemos las habilidades socioemocionales de tener una buena separación o de tener un buen pleito, desde el punto de vista de que se defienda lo que sí debe de ser, pero sin lastimar a las personas más valiosas de esta relación, exacto, que son sus hijos y sus hijas. Sí, entonces, pues yo creo que es un trabajo arduo. No sé, las mamás tienen que ponerse, las mamás, las escuelas de padres, de las sociedades de padres de familia, no quieren que se les hable a los niños de abuso sexual, no quieren que se les hable de género. Yo creo que se tiene que hablar de eso, y agresivamente, sobre todo cuando llegan a la escuela. Pues antes de eso dependen 100% de la mamá y del papá, ¿verdad? Pero para cuando entran a la escuela, esos niños ya deben de saber. Claro, sobre todo porque así lo dicen las estadísticas. Las estadísticas indican que los abusos sexuales denunciados se han modificado en cuanto a su porcentaje. Cada vez menos mujeres adultas están denunciando, casi las denuncias de los abusos sexuales están en las mujeres jóvenes, adolescentes, y en las niñas y niños. Entonces, la prevalencia de información que tenemos sobre abusos sexuales denunciados hacen que ya la Secretaría de Educación advierta que tiene institucionalizadas a estas personas que están en riesgo, a estas niñas y niños, y que ahí hay un gran campo de acción, porque se disminuyó infinitamente en las últimas fechas
la información de las denuncias. Muy seguramente siguen habiendo muchos actos de abuso sexual de mujeres adultas que no están denunciando. Muy seguramente existían estos casos de abuso sexual que no se denunciaban en niñas, niños, jovencitos, jovencitas, pero ahora la información que está ahí te pone un foco porque además te da datos, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la víctima? ¿Dónde la abusan? ¿Cuándo la abusa? ¿Quién la abusa? ¿Cuál es el perfil del agresor? ¿Cómo están sucediendo? Entonces, esos datos, el gobierno tiene que funcionar de manera transversal, de manera integral, sistémica. Y con esta información que tienen unas de las mesas de gobierno, debe haber acciones contundentes en otros de los espacios de gobierno. Y aquí me refiero a la parte de educación, pero también a la parte de salud, que la parte de salud no ha evolucionado lo suficiente para el caso de abusos sexuales hacia infantes. O sea, tenemos mucha más conocimiento, capacidad de obtener los kits de la norma 046 para las mujeres. Para mujeres que para niños. Pero no está todo esto listo para hacerlo en el caso de las infancias. Sí, y bueno, según las estadísticas marcan, hasta los 8 años es más o menos es igual para niños que para niñas, el abuso sexual. Y después empieza a despegar y ya es más para las mujeres, conforme van creciendo, ¿verdad? Entonces ahí tienes que reforzar. Si sabemos que es más para las mujeres y más de trata de personas, las seducen. O sea, hablando con chicas que se ha sacado de la trata, chicas de secundaria, de primero, de segundo, de secundaria, bueno, que hemos creído que las hemos sacado, o sea, no puedo asegurarlo, pero hablan del depredador como una persona carismática, ese joven que a lo mejor tiene 23, 24 años, pero se ve como de 16, 17, que las invita a un helado, las empieza a seducir y luego va y las vende, ¿verdad? A la cuarta o quinta salida, no es a la primera, es después de 4 o 5 salidas. Entonces hay que concientizar mucho a las niñas, en la pubertad, en la adolescencia, que no pueden salir con desconocidos. Qué pena lo que estoy diciendo, porque realmente en mi época, si tú llegabas noche a tu casa o no hacías caso, lo peor que te podía pasar es que te regañaran tus papás. Ahora puedes no llegar. Claro. Les comentaba en algún otro podcast que hicimos un mapa del fenómeno de la desaparición y no localización aquí en Apodaca. Sí. Y les decía que más de la mitad de las personas que están en el fenómeno de no localización son niñas. Y estas niñas tienen una alta mitificación del amor romántico. Y entonces, hoy con suerte, todas esas niñas, porque ahorita no tenemos una búsqueda activa, están hoy durmiendo en su casa, pero también tenemos niñas que han tenido 2, 3, 4, 5, 6 fichas y se había estado haciendo omiso en atender desde sus causas el fenómeno, qué es lo que la hace irse de su casa una y otra vez. Pero luego resulta que también vimos una amplia relación en consumo de sustancias. Y también la mitificación del amor romántico venía vinculada con ese consumo de sustancias, en donde ellas tienen confianza en algunas personas que son niños inclusive de su propia edad, también tenemos niños un poco más grandes o inclusive personas adultas, pero todo este elemento se da desde un punto de vista importante porque todas las niñas están escolarizadas. Entonces nosotros hemos presentado este diagnóstico ante la Secretaría de Educación, ante el Gobierno del Estado, para advertir dónde está el punto de la prevención, cómo pudiéramos actuar con esas madres, con esos padres, que es con quienes nosotros estamos trabajando en este momento, pero advertir que esta mitificación del amor romántico las pone en un doble riesgo, porque puede ser que ellas y los niños con quienes tienen relación, que también tienen mitificación del amor romántico, están infinitamente confundidos, un poco lo que tú decías, embarazarse desde el 5º año para tener su propia casita, en ese punto de la ingenuidad infantil, pero que también permite advertir la gran incomodidad que están viviendo para poder pensar en eso, que la clase de violencia que tienen que estar viviendo para estar pensando en esto. Pero por otro lado, ahí está pintadito
el fenómeno, el mapa, ¿sí? La determinación de cuáles son las acciones preventivas. Y si nosotros no utilizamos esta información que está tan bien clasificada en Apodaca y que debe no ser tan distinta de otras ciudades que todavía no han hecho este ejercicio, pero que están aquí en nuestra propia área metropolitana o en ciudades equivalentes a Apodaca, ahí está muy claro el fenómeno marcado. Y aunque estamos iniciando los trabajos en este sentido, se requiere recopilar todos estos datos para hacer políticas públicas contundentes, para que de verdad tengamos acciones que nos permitan ir de una manera más sólida, que no sean pilotajes, que no sean parciales, sino que toda la fuerza del Estado, y aquí me vuelvo a referir otra vez, Federación, Estado y municipios, en donde quiera que esté este territorio, actuando de manera contundente en contra de un fenómeno que va rapidísimo. Es que ya es una problemática social, Elisa. Por eso requiere políticas públicas, porque esto ya se salió de fenómeno. Ya es una problemática seria. Se están yendo las niñas porque viven una situación de violencia terrible y piensan que si se van con ese muchachito de su misma edad, generalmente van a tener una más bonita vida, y lo único que hacen es cambiar de casa a otra casa igual donde están viviendo exactamente lo mismo. Y también tenemos a esas tipo de suegras que llegan ahí porque ya no pueden, tienen que trabajar todo el día. Cuando llegan se encuentran a los dos muchachitos que ya ni fueron a la escuela, que están todo el día acostados comiendo, viendo la televisión, ¿verdad? Pidiendo más dinero y no saben qué hacer con ellos. Sí. Yo creo que hay que impulsar el sueño. Creo que a los niños, a los jóvenes, se les acabó el sueño de qué van a hacer dentro de 5 años, dentro de 10 años. No lo ven, nomás ven el día de hoy. Entonces, por eso ya, del día de hoy se quieren salir. No ven 5 años, no ven 10 años. Entonces, no tienen una planeación de vida, un proyecto de vida, no tienen un sueño, y es a lo que le tenemos. Y eso tiene que ver con la violencia que viven en su casa y con lo que ven en la comunidad. La televisión, las noticias que estamos escuchando, todo está mal, y entonces de repente voltean y dicen, bueno, pues mi papá y mi mamá trabajan todo el día, y el año que entra y el que sigue y el pasado, y estamos exactamente igual. No ven ese futuro. Tenemos que regresar a que esos niños sí vean que pueden lograr lo que quieran, nada más tienen que hacer un esfuerzo. Claro, y además de hacerlo, tenemos que tener como súper consciente la perspectiva de género, porque ahí Claro. está estudiada, identificada, señalada objetivamente la brecha de los sueños. Ese espacio en el que la niña se da cuenta a los 6, 8 años de edad que su vida va a ser bastante más complicada que la de un hombre, que quizá nunca logre llegar hacia los sueños que se plantea, porque la diferencia de la perspectiva de género le dice que ella está circunscrita a estos roles de género, a estos estereotipos, a estas limitantes, y entonces ellas también empiezan a desmotivarse y a acercarse bastante más a este rol que hemos estado viendo. El rol con el que jugaron desde que tenían 2, 3 años, las comiditas, las muñequitas, y el niño empieza a separarse, la pelota, el carrito, el trenecito, el avión, y su sueño ya va más de viajar. Sí, ya a ellas les lleva directo. Nada más ¿Sí? que los niños de ahora tampoco quieren ser cabeza de familia. Los niños varones. Los niños varones no quieren ser cabeza de familia. Los niños, los adolescentes, ni siquiera van a pensar en tener una esposa, una pareja, de vivir con ella, porque no quieren mantener a nadie, absolutamente. Entonces, ellos también no están encontrando su camino. Ya no les gustó, igual que a las niñas, lo que ven en el futuro, pero no saben cómo hacerle para una nueva negociación. Y aquí volvemos otra vez a la importancia de la escuela, en donde cuando nosotros empecemos a plantar 2 ideas básicas de la igualdad de género en nuestra crianza inicial, en nuestras escuelas, que es el rol de proveedores, no es de los hombres. No. Ambos, hombres y mujeres, tienen la oportunidad, la capacidad y la responsabilidad de proveer en un futuro. Pero el sistema de cuidados, la responsabilidad de la crianza, del trabajo en el hogar, es igualmente igualitaria. Es igualitaria. También tienen que tenerlas las 2 personas. Entonces, cuando nosotros dejemos muy claro que aquí no hay roles estereotipados, que las responsabilidades
son de todas y de todos. Entonces vamos a empezar a generar expectativas que sean, uno, más sabias, más sanas, más realistas, pero por otro lado, que les permitan perspectivas en donde sepan que en su futuro van a tener acompañamiento, relaciones saludables, equilibradas, porque siempre hemos dicho que la cultura patriarcal no nada más lesiona a las mujeres, lesiona bastante a los hombres. Y aquí está todo este ejercicio de hacer distintos planteamientos de masculinidades para que ellos también sean plenos. Y entonces actuar desde formaciones más igualitarias van a quitar también esa mitificación del amor romántico. Les van a poner el foco en que la responsabilidad de nuestra vida adulta está en todas y cada una de nosotras, las personas, por igual, las niñas que los niños, en ambos aspectos, ¿no? Igual de libertad, pero también igual de responsabilidad. Sí, yo creo que se tiene que generar un cambio, porque si tú lo ves, hablando del amor romántico, las niñas, todavía las adolescentes, quieren tener su pareja, irse para que las mantengan, ya no seguir estudiando. Sí. Entonces, tenemos también que quitar eso. Si hombres y mujeres aprendemos de que pues, no nos queda más que nacer, ir a la escuela, a trabajar, a las mujeres no nos gusta tampoco hacer el aseo de la casa. ¿A quién dijo que le gusta estar limpia, hacer los baños y lavar platos? Pues no, ¿verdad? ¿Habrá quien le guste cocinar? Pues sí, hay hombres y mujeres, es igual. Les gusta cocinar a algunos y a otros no les gusta cocinar. Pero entonces, que sea eso igualitario. Y ya lo después, lo del cuidado de los menores y todo, pues se tendrían que poner de acuerdo quién de los dos puede más, tiene más tiempo. Esa es otra de las cosas, cuando te digo esto, porque resulta que si el hombre deja de trabajar y se queda en la casa al cuidado de los menores, la mujer, esa idea romántica de admirar al hombre fuerte, audaz y valiente, casi hasta así como Pedro Infante, y que toque la guitarra y que cante y que sea mecánico y carpintero y arregle todas las cosas de la casa, pues digo, truena. Y dice, ya no quiero estar con él, porque ya nada me está lavando platos, está hablándome de los niños, de qué hicieron los niños, de qué hicieron todo, y llegan y te dicen, es que yo me quiero separar de él, porque no hace nada. Y tú le preguntas, ¿quién cuida a los niños? No, bueno, pues él, porque no está trabajando. ¿Quién los lleva a la escuela? Él, pues tiene que serlo, no está trabajando. Bueno, ¿y quién les ayuda a hacer la tarea? No está trabajando, yo salgo a trabajar. Entonces, la mujer tampoco ha aceptado el cambio de roles. Entonces, estamos en una época de que tenemos que hacer nuevas negociaciones y nuevas formas de trato, de buen trato, entre mujeres y hombres, sobre todo entre pareja. Que las parejas, cuando decidan formar una familia, si lo deciden, tienen que ponerse de acuerdo ellos dos cómo van a hacer las cosas. Cuéntanos, Ludy, con todo lo que has aprendido y avanzado en este sentido, ¿cuáles son como modelos que nos puedes compartir de Vicali que te han funcionado? Mira, cuando empezamos a trabajar, Vicali es una organización que desde su inicio trabaja con hombres, porque yo de veras creo que es la otra parte de la negociación. Empoderó a la mujer, o sea, veía, mira lo que le está diciendo la psicóloga, va a llegar a su casa y la van a golpear más. No teníamos ni la ley, ahora sí que quién la va a defender, ¿verdad? ¿Cuál derecho? Entonces, también trabajamos con hombres y me di cuenta de una cosa. Lo que le llaman ahora, ya no se llama micromachismos, pero ese tipo de sutil, de violencia sutil, ellos no la perciben. Entonces, los primeros hombres fue muy valioso porque te decían, es que lloraba todo el tiempo. Siempre estaba deprimida y yo soy una buena persona, yo no soy malo. ¿Yo cómo iba a saber que a ella le molesta que le diga chimoltrufia, por ejemplo? ¿Yo cómo iba a saber, o sea, diferentes cosas de tu comida no sirve, está salada, está fría? Mira, o sea, que invitaban amigos y hasta ni la limonada te sale bien. Y chistes a través de ella. Decía, yo no sabía, así tratan todos mis amigos y los hombres que conozco a sus esposas. Yo no sabía que eso era violencia y que por eso lloraba. Entonces, el poder desmembrar eso, de que creen que es normal y que las mujeres no lo vemos normal, nos empieza a afectar y afectar y afectar. Hay mujeres que llegan que tienen 10 años sin verse al espejo, por ejemplo. ¿Para qué? Si esa es la fea de la casa, siempre le está diciendo el esposo y cosas por el estilo. Entonces, el entender también ese lado masculino que nadie le enseñó a hacer de otra forma, que eso es ser hombre para él y que tiene mucho que ver
incluso hasta con la delincuencia, el ser hombre, ¿eh? Claro. Tiene mucho que ver. Para disminuir la delincuencia también tienes que cambiar la forma de la masculinidad. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, ahora ya están muriendo de otra cosa los jóvenes, qué pena, pero hasta hace bien poquito, pues sigue siendo igual. Cosas relacionadas a la violencia. Los hombres jóvenes mueren relacionados con cosas a la violencia. De acuerdo a la clase social, con acuchilladas, arrancones, como sea en un bar, pero cosas relacionadas a la violencia. Entonces hay que desmitificar todo eso, y eso conlleva también a la delincuencia. Son presa fácil de grupos delictivos porque ya son muy machitos, muy violentos, muy todo, y lo puede usar para esto o para aquello, ¿verdad? Y entonces el que no se metan a esos grupos delictivos desde la infancia, porque desde la infancia se los están llevando, tiene que ver con un cambio de masculinidad también. Buscar masculinidades positivas en donde no se relacionen con violencia, en donde no tengan que afianzar su masculinidad siendo violentos y siendo el número uno. Que sea sus competencias él, no los demás, no querer... Que sea un hombre mejor, sí. No que sea el más macho del barrio. Exacto, para eso los niños y las niñas. Porque te digo, tú también aquí ustedes ven vinculados a procesos. Te llegan hombres de 70 años, ¿verdad? Por ejemplo, pues está súper difícil cambiar la cultura en un hombre de 70 años. Digo, vamos a invertirle a los jóvenes. Y al de 70 años es que, de veras, o sea, a veces nos mandan unos que dicen, oye, si el señor lo traen entre dos hijos, no puede caminar, ¿cómo pudo pegarle a la esposa y al casar? O sea, entonces, qué difícil, pero es como él aprendió a ser hombre. Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que en los jóvenes quitar todo ese tipo de cosas, y también en las mujeres, porque las mujeres hemos aprendido a sobrevivir a esa violencia. Hemos aprendido, ya sé, me va a decir esto mi pareja, mi novio, mi esposo, pues ya le voy a contestar esto y manipulo. Entonces hemos aprendido una relación víctima-tirano, que brincamos de un lado para otro. A veces somos mucho más las víctimas y a veces también nos convertimos de repente en tiranas. Entonces hay mucho tipo de ese tipo de violencia hacia los hombres que tampoco lo perciben las mujeres. Por ejemplo, estamos viviendo épocas difíciles, el que llegue una persona que trabaja en la obra, imagínense ahorita 40 grados de temperatura, llegue el sábado con lo que le pagaron y la esposa le diga, tu dinero no me sirve ni para comprar papel del baño, y se los aviente, porque trae una caguama que se compró, y sí gastaste en tu caguama, pero se compró una sola caguama y llegó con su dinero. Entonces también tenemos que trabajar, mujeres y hombres, de buscar formas diferentes de relacionarnos en este mundo cambiante y difícil para todos. Claro, porque cuando la violencia ya se estableció socialmente, la verdad es que nacemos en espacios violentos, en familias violentas, y las mujeres también están bajo el mismo esquema de una cultura patriarcal. Sí. Y cada quien tenemos nuestra fuerza, nuestras herramientas, nuestras habilidades socioemocionales, y entonces también tenemos feminidades que no son positivas. Y deberíamos trabajar, claro, cada quien con su acentuación en las masculinidades positivas, también en las feminidades positivas, porque sí, tenemos que generar personalidades positivas. Si nosotros queremos erradicar la violencia estructural, tenemos que generar una paz positiva permanente que solo va a funcionar a través de mujeres positivas, plenas, de hombres positivos, plenos, que sean capaces de construir fuera de la violencia, que sean capaces de construir para enfrentar los conflictos a través de maneras alternativas a la violencia como mecanismo de solución o por lo menos de desahogo. Exactamente. Entonces es la única forma. Yo le llamo, más que empoderamiento, facultamiento de las mujeres, que se atrevan a salir de ese cuadrito en donde están o hemos estado viviendo violencia y creemos que aquí me quedo porque si brinco hacia la otra rayita, vete a saber lo que me va a pasar. Que se nos quite el miedo y que tomemos las riendas de nuestra vida. Es decir, sí puedo cambiar mi destino. Y bueno, yo pienso que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Yo no puedo decir que si cambia una mujer va a cambiar toda la familia y va a cambiar el hombre,
porque la violencia que él ejerce es responsabilidad de él. Claro. Él tendrá que buscar cómo cambiarla, pero por lo menos yo ya cambié. Ya sé que no quiero esto y no lo voy a permitir, ¿verdad? Claro. Pues muchas gracias por esta conversación que se ha ido súper rápido. Tenemos oportunidad de hacer un comentario final y te quisiera pedir que nos ayudes a cerrar sobre todas estas reflexiones con un comentario tuyo. Bueno, mi comentario es que las niñas, los niños es lo más valioso que tenemos, presente y futuro del mundo, ¿verdad? Vamos a decir, que los cuidemos mucho, que les enseñemos a cuidarse sin miedo, a confiar en los demás, a ser generosos y que tengan un buen futuro, que les enseñemos que pueden soñar y hacer lo que quieran en la vida. Muchas gracias. Creo que mucho hablamos de las niñas y los niños, pero nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho por aprender cómo podemos protegerles, cómo podemos darles una vida más libre, más plena, cómo podemos hacer que tengan una capacidad de formarse y funcionar de una modalidad que les garantice que su paso por este mundo, por esta sociedad que hemos creado, sea de la manera más sana, más equilibrada y más protegida. Sean felices. Claro que sí, muchas gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.